Vamos a reanudar esta segunda parte con otra conferencia muy interesante titulada Consecuencias psicosociales del dolor, a cargo de María Hernández García, la doctora María Hernández García, que es psicóloga sanitaria en Afibrón. Ya muchos de vosotros la conoceréis. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Vale, yo había preparado algunos datos para empezar, pero bueno, creo que se han dado unos cuantos, una buena pincelada de cuál es el panorama que hay acerca del dolor crónico a nivel mundial, en España también. Y bueno, no voy a repetir, creo que las cifras ya son bastante impactantes como para que nos hayamos quedado con ellas. Y bueno, como os decía, yo soy María, soy psicóloga en Afibrón y desde hace 6 años, sí, vengo atendiendo a los pacientes, bueno, a los socios de Afibrón que requieren de terapia psicológica. Se me ha pedido que hable acerca de cuáles son las consecuencias psicosociales del dolor y aunque este congreso está pensado para hablar acerca de dolor crónico en general, yo no me voy a meter en campos en los que no conozco y voy a hablar acerca de cuál es mi formación y cuál es mi experiencia, en concreto fibromialgia y fatiga crónica. Basándome, por un lado, en cuál es la evidencia científica y, por otro lado, mi propia experiencia trabajando día a día con estos pacientes. En ese espacio busco intentar facilitar la comprensión, la esperanza y, sobre todo, dar herramientas acerca de qué podemos hacer con esta situación que es realmente compleja. Bueno, a lo largo de esta ponencia vamos a intentar ver cuál es el impacto más allá de lo físico que tiene el dolor crónico. Vale. Como ya se ha dicho, otros compañeros lo han comentado, el dolor crónico va mucho más allá del dolor físico. El dolor crónico o el dolor persistente, como nos decían que se podía también denominar, va más allá de esos 3 meses de duración en el que de manera diaria se sufre este dolor, o también puede ser que durante la mayor parte del día, más del 50% del día, a lo largo de 6 meses. Y va más allá de lo que se espera según el tratamiento y el tratamiento, especialmente el orgánico, el físico. Como os decía, yo creo que un dato bastante significativo y alarmante es que un 20% de la población mundial sufre de dolor crónico. En España estamos hablando de un 26, creo que era un 25,9%. Bueno, 9 millones de personas sufren dolor crónico y en muchas ocasiones ven reducido el tratamiento a lo puramente físico, cuando ya hemos visto por otros compañeros que han comentado y vamos a ver en esta ponencia que va mucho más allá. Tiene implicaciones a nivel laboral, por lo tanto económico, familiar, social. El dolor crónico afecta afecta en la manera en la que pensamos, en la manera en la que nos sentimos, en la manera en la que nos relacionamos. Ay. En cuanto a las consecuencias emocionales, cuando el dolor se convierte en la parte principal, una parte protagonista en nuestra vida, inevitablemente afecta a nuestra salud emocional. Para entender mejor esto, podemos pensar en nosotros mismos, tengamos o no tengamos dolor crónico. Pensemos en cómo nos sentimos cuando tenemos un dolor agudo. Cuando tenemos un dolor agudo que se alarga más de lo que consideramos que es normal, muy entre comillas, un dolor de cabeza que se prolonga por horas o por días, un dolor de muelas, cómo llega a afectar nuestro estado anímico, cómo llegamos a sentirnos irritables, frustrados, podemos llegar a sentirnos enfadados, tristes por no saber cómo salir de esa situación. Pues esto mismo vamos a trasladarlo, imaginarnos cómo es la vida con dolor constante, día a día, momento a momento, sabiendo que a día de hoy por lo menos no tenemos un futuro que se nos prometa en que eso va a cesar.
sabiendo que el día de mañana vamos a seguir teniendo dolor. Creo que es lógico entender cuáles son las consecuencias psicológicas, cuáles son las consecuencias emocionales de vivir cada día con esta dura realidad, todos los días con dolor crónico, con las limitaciones que eso implica. Podemos hablar acerca de la ansiedad, de la depresión, del aislamiento y vamos a ver cómo se relacionan unos con otros. En cuanto a la ansiedad, el hecho de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, no saber si voy a poder llegar a realizar ese plan que tanto me apetece, si voy a poder llegar a cumplir con mis responsabilidades, hace que aumente esos niveles de ansiedad. Por otro lado, el estar pendientes, estar expectantes a cuándo podré tener un buen día, cuándo voy a tener una pequeña tregua. Eso facilita que vayan apareciendo esos altos niveles de ansiedad. A lo que a su vez, esos altos niveles de ansiedad se ha visto que aumenta la percepción del dolor. Por otro lado, la depresión. Los estudios demuestran, ya nos han dicho algunas cifras, que en torno a un 28% de las personas que tienen dolor también tienen algún tipo de depresión. La desesperanza es un sentimiento del que hablaremos un poquito más adelante, dentro de 2 diapositivas más. La desesperanza, la impotencia de un dolor que parece incontrolable y la pérdida de la calidad de vida son factores que contribuyen a este estado de ánimo depresivo. Y al mismo tiempo, un estado de ánimo depresivo se ha visto que tiene repercusiones en cómo vivimos ese dolor, cómo aumenta la percepción del dolor. Por otro lado, vemos el aislamiento. El dolor crónico también afecta a nuestras relaciones sociales, por supuesto. Muchas personas acaban retirándose de actividades sociales porque temen, y así lo pueden constatar cuando alguna vez hacen algún intento, temen no disfrutar como lo hacían antes. Y efectivamente no se disfruta como lo hacían antes. Ahí viene el trabajo en el apoyo psicológico de ver que hay otras maneras de poder disfrutar nuestra vida social. También se encuentran con la dura realidad de no sentirse comprendidos por los demás. Este aislamiento, de alguna manera, también participa en este círculo vicioso en el que cuanto más aislado está, más afecta a mi estado anímico. Eso a la vez también facilita que mi percepción de dolor aumente. Cuanto más me retiro, más solo estoy, más desconectado me siento, más tiempo tengo para pensar en ese dolor, en esas limitaciones que estoy sufriendo. En cuanto a las relaciones personales, en un principio cuando pensé en compartir en esta ponencia cuáles son las principales consecuencias que tienen nuestras relaciones sociales, pensé hablar en lo que probablemente habéis escuchado muchas veces, cuáles son las consecuencias que tiene a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, como decía antes, por lo tanto, económicamente, pero por intentar aportaros algo más de lo que quizá no se habla tantas veces es de esas grandes diferencias que se ven según el momento en el ciclo vital en el que aparece la sintomatología y el diagnóstico. Estoy a hablar desde, por un lado, mi experiencia y estudios que he encontrado, no muchísimos, acerca de cuáles son las grandes diferencias según, como decía, el momento vital en el que se encuentre la persona con dolor crónico. Podemos intuir que el hecho de tener cada vez más limitaciones, de que nuestro estado de ánimo se vea alterado, aumenta también las tensiones a nivel familiar y a nivel de pareja. Es importante poder facilitar estos espacios en los que no solamente los pacientes que sufren dolor crónico, sino también familiares, sino personas del entorno, vengan, se acerquen, escuchen, se informen acerca de cuál es la realidad tan dura que está viviendo la persona con dolor crónico. Esto facilita de alguna manera la comprensión, facilita la empatía, facilita el poder ayudar de una manera más eficaz. En el día a día en la consulta me encuentro tristemente ese sentimiento de soledad de los pacientes en sus propias casas. Y por otro lado, cuando alguna vez he tenido la oportunidad también de hablar con los familiares,
lo que me llega es una impotencia, una frustración por no saber cómo ayudar. Entonces me parece importante, por un lado, poder fomentar la comunicación entre el paciente y su entorno. Muchas veces son los propios pacientes los que no saben qué necesitan para ser ayudados, no saben dar indicaciones exactas de cómo se les puede ayudar, no saben cómo ayudarse muchas veces ni siquiera ellos mismos. Entonces es importante el poder fomentar espacios en los que se informen, espacios en los que, ya hablaremos un poquito más adelante, de los grupos de apoyo, lugares en los que se encuentren familiares de pacientes con dolor crónico, donde puedan compartir, donde puedan sentirse identificados con otras personas que también están encontrando esas mismas dificultades de cómo ayudo en este caso a mi ser querido. Muchas veces los malos entendidos acerca de cómo me pueden ayudar, cómo puedo ayudar, hacen que los pacientes con dolor crónico se sientan, se perciban como una carga. Y al final esto lo que hace es distanciar a las personas, distanciar a esos familiares y hace que se vayan sintiendo cada vez más solos. Creo que es importante que las personas con dolor crónico, como parte de ese proceso de aceptación de la enfermedad, de ajuste a su nueva realidad, puedan ir haciendo pequeños cambios en cuáles son las responsabilidades que asumen, no solamente laborales, que inevitablemente necesitan hacer ajustes, sino también a nivel familiar. ¿Cuál es el problema de esto? Que a medida que yo me voy quitando responsabilidades, voy dejando de cumplir ese rol, ese papel que de manera tradicional venía cumpliendo en mi familia. Y vienen muchos problemas luego de cara a la autoestima, a la identidad personal. Es importante, y en terapia muchas veces lo trabajamos, que no solamente hay que mirar cuáles son las nuevas limitaciones y los ajustes que se necesitan, sino también cuáles son las capacidades que todavía se mantienen y poder fomentarlas también. Como decía antes, en esta parte de las relaciones personales me gustaría no hablar tanto de esas generalidades, que ya lo he hecho, sino intentar aterrizarlo a la realidad en cuanto a esos dos momentos vitales. Os traigo dos ejemplos y podemos hablar de muchos ejemplos más. Por ejemplo, las grandes diferencias que hay entre una persona que se encuentra en la veintena y otra persona con dolor crónico que pueda estar en torno a los 50, 50 y algo. Por un lado, como vemos a nivel familiar, el riesgo con las personas que se encuentran en la veintena, hay un riesgo importante de caer por parte de la familia, de caer en la sobreprotección. El ver en este caso, a un hijo, a una hija, que tiene unas limitaciones importantes, una persona que parece que está despegando, que está pudiendo despegarse también de su familia y de repente se encuentra con unas limitaciones importantes, a veces necesitando ayuda incluso hasta para la higiene personal. Es muy fácil caer sin darse cuenta y con la mejor de las intenciones en estas conductas de sobreprotección. Por otro lado, a nivel social, muchas veces veo esa vivencia de que el grupo de iguales va avanzando, va consiguiendo alcanzar ciertos hitos que socialmente esperamos que se vayan alcanzando y, sin embargo, estas personas en muchas ocasiones sienten que su vida va ralentizada, que incluso la han puesto en pausa y no pueden seguir con esos proyectos que tenían planificados. Por otro lado, a nivel laboral, es complicado y es complicado de gestionarse cuando uno está estudiando o está dando los primeros pasos a nivel profesional y de repente aparece el dolor crónico, de repente aparece la enfermedad, aparece una sintomatología que hace que a la fuerza pares, que no puedas continuar con esos planes, que tengas que reajustar, ver cuál es la nueva ruta que vas a tomar. En muchas ocasiones hay unos niveles de frustración, unos niveles de incertidumbre que es importante que se puedan trabajar, en este caso, en terapia. Por el otro lado, como os decía, una persona que se encuentra en la veintena, una persona que se pueda encontrar en unos 50, 51 años, a nivel social
el escenario que se encuentran es muy diferente. En muchas ocasiones, las personas de su entorno, que suelen estar relacionadas con su entorno laboral, el momento en el que uno empieza a no poder desempeñar sus funciones laborales, empieza con bajas que se van prolongando, en el momento en el que se desconectan de alguna forma con su entorno laboral, también implica que se desconecten de su entorno social. Y es muy fácil que se vean aislados. Cuando el entorno social, en este caso en personas de 50 y algo, también van teniendo cada uno sus dificultades a nivel de salud, es muy fácil caer en este tipo de comentarios en los que se resta valor a lo que comparten las personas con dolor crónico, porque yo también me canso, todos estamos cansados, a todos nos duele. No sé si os suena familiar este tipo de comentarios. Claro que no quitamos el valor de lo que puedan sentir de cansancio, de fatiga, de dolor los demás, sino que no es la misma situación. No es la misma situación un dolor crónico en el que sabemos que se va a mantener en el tiempo, que no hay vistas a que eso se pueda curar. Hablamos de no solo dolor, en otros compañeros han dado alguna pincelada también acerca de que esto tiene consecuencias a nivel cognitivo. Hay un déficit en las capacidades cognitivas muy importante, afecta al sueño, afecta a las disfunciones sexuales, es que va mucho más allá de a mí también me duele la espalda, yo también estoy cansado, a mí también me cuesta. Entonces, en muchas ocasiones, las personas en este momento de ciclo vital, el panorama que tiene a nivel social es diferente. Yo también tengo esa vivencia de dolor y lo tuyo no es tan importante porque todos lo vivimos igual. Entonces es muy fácil que se acaban sintiendo incomprendidos. Por otro lado, a nivel familiar, acompañando a estas largas bajas que van necesitando, aparece la preocupación de ¿y qué va a pasar si yo no puedo volver a incorporarme? ¿Qué pasa en estos últimos años laborales? ¿Cómo va a afectar esto a mi jubilación? Añadido al área económica, tanto en el otro grupo que estaba comentando, personas que se encuentran en la veintena, como más adelante. La mella que hace el dolor crónico en la economía familiar es muy importante. Hay gastos importantes en fármacos, hay gastos muy importantes en profesionales privados porque la sanidad pública no ofrece lo que estas personas necesitáis. Entonces, el escenario es diferente dentro de que a todos les afecta, ¿no?, económicamente. En el caso de la persona que se pueda encontrar en la veintena, hay una dificultad para poder pasar a esos proyectos que tenía de poder independizarse, porque cada vez van siendo más dependientes económicamente de sus familias. No ven el momento en el que van a poder ir acercándose a esos proyectos. Y en el caso de las personas un poquito más adelante, ven que su economía se ve muy mermada por todos esos gastos. Con el añadido, como estaba comentando antes, de las bajas y llega un momento que las bajas se terminan, ¿no? Y los ahorros también. Entonces, bueno, económicamente también es importante contemplar cuál es la repercusión que tiene. Y al mismo tiempo hemos visto que al final esto es un círculo vicioso, ¿no? Al mismo tiempo que mi economía se ve mermada, mi estado anímico, mi estado emocional también. Hay una preocupación muy importante con qué pasará el día de mañana. Perdón. Vale. Desesperanza y suicidio. No es un tema agradable, es un tema muy incómodo, pero es un tema necesario. Es importante hablar de, lamentablemente, un tema que afecta a algunas personas con dolor crónico, que es el riesgo de suicidio, es la aparición de pensamientos autolíticos y de intentos autolíticos. Vivir con un dolor incesante,
con esa idea de que no va a terminar, puede llevar a un sentimiento de desesperanza. Desesperanza en cuanto a no tengo la esperanza, valga la redundancia, no tengo la certeza de que esto vaya a ir a mejor. Vivir con este dolor puede hacer que las personas sientan que no hay salida, y puede ser que no haya salida para el dolor, pero sí que hay alternativas a cómo vivir ese dolor y cómo relacionarse con ese dolor. Pueden empezar, por lo tanto, a pensar en el suicidio como una forma de escapar a todo esto. Los estudios muestran que las personas con dolor crónico tienen un riesgo significativamente mayor de pensamientos suicidas, incluso 2 o 3 veces mayor que la población general. Es fundamental que seamos conscientes de este riesgo, que las personas que sufren de este dolor crónico no solamente necesitan, una vez más se repite en estas jornadas, no solamente necesitan tratamiento médico, necesitan apoyo psicológico, necesitan apoyo emocional, y el dolor crónico afecta tanto a la mente como al cuerpo. Debemos estar atentos también como personas que están alrededor de los pacientes con dolor crónico, debemos estar atentos a los signos de alarma, de los signos de angustia emocional de las personas que lo padecen. Hace justo una semana, el pasado jueves 10 de octubre, se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental. Quienes tengáis redes habréis visto que se inundan las redes de mensajes de apoyo de personas anónimas o de personas que ostentan cargos importantes, hablando acerca de la importancia del cuidado de la salud mental, de lo prioritario que es atenderla y cuidarla. Bueno, meto aquí mi pincelita de esto también se tiene que traducir, no solamente debe ser buena intención, eso se tiene que traducir en vuestro día a día, eso se tiene que traducir en un apoyo real cuando acudéis a una consulta y manifestáis vuestro malestar emocional. Aunque en el último tiempo se ha normalizado, me alegro, aunque creo que es insuficiente, se ha normalizado hablar de la salud mental, todavía hay ciertos temas dentro de la salud mental que son tabús, como puede ser el suicidio. Los especialistas en ideación y conducta suicida llevan años trabajando muy duro, empeñados en intentar desmontar la falsa creencia de que hablar de suicidio aumenta los pensamientos de suicidios, aumenta el riesgo de suicidio, y nada más lejos de la realidad. Precisamente hablar acerca del gran sufrimiento que algunas personas padecen ayuda a que se sientan menos solas, ayuda a que seamos capaces de estar atentos, de que seamos más sensibles, estemos más alerta a cuáles son las señales de ayuda, a veces unas señales muy sutiles y a veces muy claras. De esas personas que están a nuestro alrededor, que mandan esas señales de que el sufrimiento que están padeciendo es muy intenso y está empezando a ser insoportable. Hablar acerca del suicidio ayuda a que nos atrevemos a tener estas conversaciones incómodas con la persona que lo está sufriendo. En consulta es muy frecuente tener esta conversación con los pacientes y lamentablemente en muchos casos cuando un paciente me comparte que está teniendo pensamientos o que desde hace tiempo viene teniendo estos pensamientos, es muy habitual el que luego venga la coletilla de es la primera vez que digo esto en voz alta. Es muy triste el que ya se añada al sufrimiento de tener este tipo de pensamientos, se añada el temor a hablar de ello. Y yo creo que en muchas ocasiones es por no tener la tranquilidad, no tener la certeza de que en el momento en el que vayan a abrirse y hablar algo tan íntimo, tan delicado, mostrar esa vulnerabilidad, sea bien recibida, sea acogida como se merece. Entonces yo creo que no se trata solo de invitar, de animar a las personas que puedan estar pasando por este sufrimiento tan intenso, de que se expresen, de que compartan, de que busquen ayuda, sino creo que también es responsabilidad de todos los demás, de todos los que estamos alrededor, a informarnos, a acercarnos y buscar ayuda
para ver cómo podemos ayudar a una persona a la que queremos, una persona que está cerca de nosotros, que sospechamos que pueda tener ideación suicida. Creo que es responsabilidad de todos. No podemos solo depositarlo en tienen que hablar, hay que compartirlo, tienen que pedir ayuda. Los demás también creo que es importante que asumamos la responsabilidad de informarnos y de conocer cómo responder, cómo reaccionar, cómo estar atentos a las señales ante estas posibles peticiones de ayuda que nos puedan hacer. En cuanto al suicidio, yo creo que es importante que si en este breve rato que he hablado del tema, si alguno de vosotros ha pensado, se le ha venido una persona a la cabeza que crea que pueda tener estos pensamientos, que sepa de algún intento previo, si alguno de vosotros se ha sentido identificado, creo que es importante pasar a la acción, pedir ayuda, saber cómo informaros para saber cómo ayudar. Las personas que se hayan sentido identificadas porque en alguna ocasión hayan tenido pensamientos acerca de cómo poder terminar con este sufrimiento, creo que es importante el buscar en vuestro entorno personas, como decía, con las que podáis tener la tranquilidad, sepáis que tienen la sensibilidad suficiente para escucharos cuando vayáis a expresar esta información tan delicada. Y por supuesto, no solamente buscar apoyo en las personas de vuestro entorno, sino por supuesto en los profesionales de la salud, que para eso estamos, ¿no? Para acompañaros en ese camino que a veces resulta muy doloroso y muy solitario. En cuanto al apoyo psicológico, son muchas las terapias que se han visto que son eficaces. El dolor crónico es una experiencia compleja y de nuevo, ¿no? Repetir el que solamente tratar el aspecto físico es más que insuficiente. Las personas que viven con un dolor crónico necesitan de un enfoque integral, de un enfoque holístico que trabaje de manera íntegra con todas las necesidades que puedan aparecer cuando hay un dolor crónico. Aquí es donde el apoyo psicológico desempeña un papel clave, pero no solamente en las consultas con los psicoterapeutas, sino también con los diferentes profesionales de la salud que puedan estar atentos a cuáles son las necesidades que escapan a sus competencias, cuáles son las necesidades que puedan tener el paciente para poder derivar y poder aconsejar ese apoyo psicológico. Terapias como la terapia cognitivo-conductual se ha visto que es eficaz, se ha demostrado que hay ciertos programas que se han puesto en práctica una y otra vez que ayudan a gestionar, a manejar de manera más eficaz el dolor. En ningún caso el objetivo es eliminar el dolor, sino aprender a manejarlo de otra manera, aprender a detectar cuáles son esas conductas, cuáles son esos pensamientos que uno tiene que sin darse cuenta y sin quererlo, por supuesto, hacen que la percepción de dolor sea mayor. Este es el objetivo de esta terapia, ¿no? Aprender a detectar cuáles son esos patrones de pensamiento que aumentan la percepción de dolor y, por otro lado, enseñar estrategias para manejar de una manera más eficaz, más sana esas emociones. Terapias también como las que se han nombrado, el MDR, biofeedback, además de grupos de autoayuda, grupos de apoyo, espacios donde poder reunirse con otros pacientes de dolor crónico que cada uno tiene sus características y sus peculiaridades, pero hay una característica fundamental que comparten y eso facilita el poder sentirse identificados, sentirse menos solos en este proceso que a veces puede ser tan complicado. Reduce ese aislamiento, aumenta ese sentido de pertenencia y de comprensión mutua. Las terapias se realizan con ese enfoque de aceptación de las nuevas limitaciones y al mismo tiempo contemplar cuáles son las capacidades que se siguen manteniendo. No podemos eliminar el dolor, pero como decía, sí que podemos ayudar a enseñar, a aprender a cómo manejarlo de manera que no limite tanto nuestra vida y que podamos aumentar la calidad de nuestra vida. En cuanto al autocuidado, no sé si es percepción mía, pero últimamente siento que se habla mucho del autocuidado, la importancia del autocuidado, pero
no sé si realmente se entiende qué es exactamente esto. No es solo dedicarme un ratito para mí, un ratito de exclusividad. El autocuidado es esencial para todas las personas y, por supuesto, para las personas que viven con dolor crónico. Va más allá de lo físico, implica aprender a cuidar de nuestra salud emocional. Vivir con dolor crónico significa que hay días en los que incluso las actividades más cotidianas, como levantarse de la cama, se pueden vivir, se pueden percibir como una lucha. Estos días pueden ser agotadores, tanto física como mentalmente, y aquí es donde entra en juego el autocuidado, una estrategia para poder intentar en la medida de lo posible preservar nuestra energía emocional, evitar el agotamiento y mantener una calidad de vida lo más saludable posible. Parte del autocuidado es aprender a poner límites, aprender a decir no y adelantarnos a cuando nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales de ya no puedo más. Hay que adelantarse a ese momento. El autocuidado también es aprender a pedir ayuda sin sentir culpa, sin sentirnos carga. Autoayuda es encontrar maneras de poder gestionar el dolor sin que domine cada aspecto de nuestra vida, sin que el dolor sea el protagonista. Cuidar nuestra alimentación, sentir, ya no tanto por los alimentos en sí mismos, que también, no me voy a meter en la parte nutricional de la que no soy experta, pero el poder cuidar la manera en la que nos alimentamos también es mandarnos un mensaje de que importamos, importa la forma en la que nos alimentamos, importa la manera en la que nos relacionamos con los demás, importa la manera en la que nos cuidamos físicamente. Es importante también poder hacer un ejercicio adaptado a nuestras limitaciones. Las prácticas como la meditación, relajación, mindfulness o simplemente dedicar tiempo a las actividades que nos relajen, actividades que antes nos gustaban, a lo mejor ahora no podemos disfrutar como disfrutábamos antes, pero podemos obtener pequeños momentos de gratificación y abrirnos o aumentar nuestra mirada acerca de diferentes actividades, diferentes momentos, formas de ocio que a lo mejor nunca nos han atraído, que a lo mejor nunca nos hubiéramos animado a probar y ahora mismo pueden ser una buena opción. Si bien, como os decía, no eliminan el dolor, sí que ayudan a cambiar nuestra relación con el mismo. Y por último, creo que es importante el poder terminar mi mensaje recalcando, intentando que se interiorice la idea de que no estáis solos, no estáis solas, no tenéis por qué vivir este camino que puede ser tan complicado, no hace falta que lo viváis solos. Hay personas a vuestro alrededor que no tienen por qué ser profesionales, que están dispuestos a acompañaros. Vivir con dolor crónico, no os voy a descubrir nada nuevo, es increíblemente difícil, pero esto no significa que se puedan buscar nuevas formas de aumentar nuestra calidad de vida. He tenido durante muchos años el privilegio de acompañar a personas en este camino y ver cómo van encontrando con esfuerzo, poco a poco, van encontrando maneras de vivir de una manera diferente, de aprender a seguir hacia adelante, aprender a adaptarse a la nueva situación y descubrir nuevas fortalezas. Si sientes que el dolor poco a poco te está apagando, va oscureciendo tu vida, quiero recordaros que hay ayuda, existen tratamientos, hemos visto algunos. Hay sobre todo personas dispuestas a escucharos y a apoyaros y a caminar con vosotros de la mano. El dolor crónico, por terminar con un cierre que resuma, no es solo una experiencia física, afecta a cada aspecto de nuestra vida, las emociones, las relaciones, la autoestima, nuestra salud mental, y es fundamental que el enfoque sea a ese nivel integral y que no aborde solamente el dolor físico, sino todas las consecuencias, todas las repercusiones que este tiene. El camino con dolor crónico es largo y es difícil, pero no hace falta que caminéis solos. Muchas gracias por vuestra atención.